El derecho no debe considerarse como una ciencia aislada, sino que además de atender de manera directa todas las necesidades sociales, debe impregnarse del conocimiento de otras ciencias para construir de una manera más eficiente su discurso. Es por ello que la relación entre la literatura y el derecho ha sido todo un movimiento interdisciplinario de suma importancia, ya que ha sido capaz de reunir a profesionistas, tanto del derecho como de la literatura, a discutir y construir el discurso sobre esta relación que existe entre ambas disciplinas para un mejor construir del derecho. Sobre todo este movimiento se ha presentado en Estados Unidos bajo el nombre de Law and Literature, el cual ha desarrollado todo un andamiaje de revistas especializadas, congresos universitarios y conferencias en torno al tema. Sin embargo, este discurso no ha sido capaz de consolidarse en muchos países debido a que tienen una clara tendencia a seguir todavía la teoría sobre el derecho que construyó Hans Kelsen, la cual impide la intervención de otros agentes o elementos para la construcción del derecho. Pero esto no ha detenido para la construcción de este pensamiento. Un claro ejemplo es Francois Oz, quien es un gran representante de esta nueva línea de pensamiento, donde permite la interdisciplinariedad del derecho y entre ellos influir una relación muy fuerte entre la literatura y el derecho. Como ya se ha mencionado, son muchos aún los que piensan que el derecho es un campo exclusivo de los que ejercen la profesión jurídica, ya sea que se le llame jueces, abogados, investigadores jurídicos, etc. Y es que el derecho ha sido entendido como un sistema de regulación normativa y que aquellos profesionales de la ciencia jurídica reciben una instrucción en el campo del derecho positivo y que se puede equiparar a una instrucción literaria, toda vez que se trata de textos previamente definidos. Sin embargo, el derecho mantiene una relación esencial con la imaginada institución social, como lo diría Castoriadis, y que contribuye directamente a la construcción de un orden simbólico compartido. Esto se debe entender como que el derecho expresa los valores colectivos de la sociedad y de que trata de promover directrices a los individuos. Y esto también se refleja en la literatura. Por eso es que la fusión del derecho y la literatura no es casual. Como literatura, se puede entender un lenguaje sistemático autosuficiente y que es autotélico en el sentido de que solo busca decirse a sí mismo las cosas. Una definición semiótica entiende a la literatura como un lenguaje del tipo de comunicación especial, que es un arte. Y es que esto es igual a que la literatura es un mensaje dentro de un acto de comunicación que se desarrolla en la situación especial del autor y con un contexto propio. Esta última definición nos es más útil para comprender lo que Oz entendía por literatura y de esta manera lograr formar un vínculo entre la literatura y el derecho. La relación entre el derecho y la literatura, como lo menciona Oz en su artículo El reflejo del derecho en la literatura, podemos entenderla al menos en 3 dimensiones distintas. En primer lugar, está el derecho de la literatura. Esta dimensión es una perspectiva reservada para los abogados o estudiosos del derecho. Es un lugar o una dimensión donde se analiza la libertad de expresión de la que gozan los autores. La historia de la censura, obviamente se trata de una censura jurídica, una historia sobre esa lucha para obtener derechos. También se encuentra toda el área de demandas que son puestas en contra de obras, sobre todo de aquellas de las que se tratan de censurar o por producir un ruido político o un escándalo público. También con una vista del derecho administrativo propiamente, se encuentra la regulación de las bibliotecas públicas
así como de los programas de estudio, políticas sobre subsidios a las editoriales, etc. Otra dimensión es el derecho como literatura. Es aquí donde donde el derecho se considera como retórica propiamente. También puede estudiarse el estilo particular de los abogados, un estilo que es a la vez un tanto dogmático, tautológico y performativo. Se pueden comparar también en esta dimensión los métodos de interpretación entre los textos literarios y los textos jurídicos. Pero para Oz, una dimensión más interesante es precisamente en la que se considera el derecho en la literatura. No se trata propiamente de un derecho técnico. Se entiende como que el derecho se busca en la literatura, y es que es el que asume las cuestiones más fundamentales a propósito de la justicia, del derecho y del poder, toda vez que esté escrita por ciudadanos, y cómo es que se materializa precisamente las normas jurídicas. Ahora veremos algunos libros o textos en los que se ve claramente el reflejo del derecho en la literatura. Uno de ellos es el que se relata en el Éxodo, uno de los libros que conforman la Biblia. Este relato tiene origen en el Génesis con Abraham, cuando Dios le promete darle una descendencia muy grande, y además esta descendencia les dará una tierra, pero previo a esto tendrán que morar en tierra ajena y serán esclavos allí durante 400 años. Esta descendencia de Abraham saldrá de allí con grandes riquezas y en busca de una nación nueva. Esta promesa se va a cumplir en los años de Moisés, cuando huye de Egipto. Al llegar al monte Sinaí es uno de los relatos sobre el origen del derecho, visto como las normas jurídicas. Se trata de una negociación activa entre Moisés y Dios, que da lugar a la formulación de principios jurídicos, un derecho vivo que requiere de constante estudio y que se va a guardar en el arca del pacto para futuras generaciones. Consecuencia de la esclavitud vivida en Egipto, la primera institución que crea Moisés es un día de descanso, trayendo con ello un claro ejemplo de los inicios de un derecho laboral. Cuando Moisés sube al monte Sinaí, la construcción del becerro muestra cuán frágil es en realidad la liberación. Es por ello que la creación de los 10 mandamientos es necesaria. El pueblo, tras un largo periodo de esclavitud, se enfrentó a una progresiva libertad responsable y no pudo cargar esto. El hombre descubre que la libertad es buscada por todos y que es correlativa de deberes, por lo que resulta una ilusión. El siguiente texto al que nos vamos a referir es el que hace mención Platón en sus diálogos. Cuando están reunidos con Protágoras, comienzan a contar un mito sobre la creación de las especies mortales. Fueron Prometeo y Epimeteo quienes distribuyeron de forma conveniente las capacidades. Lo hicieron de tal manera para que ninguna especie fuera aniquilada. Al final, la última especie que faltaba de dotar era la humana, y no sabían cómo hacerlo, así que Prometeo robó de Atenea y de Hermes su sabiduría y su técnica de usar fuego. Los hombres, al ser partícipes de la divinidad, crearon sus vestimentas y armas. Eran los únicos mortales que creían y construían altares a los dioses.
A pesar de todo esto, no eran capaces de ganar en lucha a las fieras, porque no poseían el arte de la política, que trae consigo el arte de lo bélico. Y cuando se reunían estos, se atacaban unos a otros, por lo que Zeus, preocupado de la supervivencia humana, envía a Hermes a que les diera a los hombres el sentido moral y de la justicia. Así que Hermes le pregunta a Zeus si debe hacerlo de manera general. Pero Zeus dice que la profesión debe ser dada a una sola persona, de manera que solo habrá un médico, un filósofo, etc. Pero la justicia debe ser dada a todos, para que de esta manera puedan existir o coexistir en sociedades. Y el incapaz de ser partícipe de la justicia debe ser eliminado de la ciudad, para que de esta manera se determinen los límites de lo permitido y de lo prohibido. Ost hace referencia en su artículo que este es el secreto del vínculo social, el respeto y la justicia, representados en Aidos y Dike, siendo esto el simiente del derecho al que se refieren los diálogos de Platón. Al siguiente texto al que va a hacer referencia Ost es el escrito por Esquilo. En sus obras describe la ley del talión, la que todos conocemos de manera coloquial como ojo por ojo, donde se llama a la venganza, y por el otro lado describe la institución ateniense de un tribunal humano. La institucionalización de la venganza, en donde la justicia y la venganza son términos que se usan indistintamente, o se hace que Dike es utilizado para hacerse referencia a ambos. La aparición de una ciudad-estado y con la democracia ateniense, las leyes ya no pueden ser costumbre de una familia, sino que deben ser entendidas como un todo, que se conoce como un demos. Las instituciones judiciales deben hablar por el bien común, y es Atenea quien representa el derecho moderno, inclinando su balanza a favor de una decisión más moderna y justa. El siguiente texto al que hace referencia Ost es el que escribe Sófocles en sus tragedias griegas. Antígona demuestra las malformaciones que una institución puede sufrir. Antígona cuestiona a Creonte y le recuerda que un rey no puede hacer lo que sea porque existen leyes más antiguas y de mayor valor, como lo son las leyes divinas. Antígona cuestiona el decreto de Creonte porque para ella lo que un tiempo puede ser válido y justo, después, en un caso particular o pasado el tiempo, ya no lo es. Por lo que la verdadera naturaleza del derecho debe estar abierta a discusión y a revisión. Y no puede haber una democracia sin un diálogo. El siguiente libro al que hace referencia Ost es uno que se va a dar muchos años después de los que ya hemos mencionado, y es Robinson Crusoe. Robinson Crusoe refleja la autodeterminación y autosuficiencia del hombre, de cómo un hombre construye su identidad en una isla donde está alejado de toda la sociedad. Es una explicación a una contradicción ideológica que se da en esos años. El dilema del puritano: ser rico y virtuoso al mismo tiempo. Crusoe logra algo que para los luteranos es imposible de conseguir. Por un lado, ser partícipes de la gracia de Dios, y por el otro,
ser partícipes de las riquezas del hombre. A partir de aquí, en vez de existir una contradicción entre la virtud y la prosperidad, ambas estarán implicadas. Durante estos años en los que se publicó Robinson Crusoe, era un texto muy importante retomado por todos los escritores. Ejemplo de esto es Rousseau, que lo retoma y además lo enseña. Pero muchos años después, en el siglo XX, la imagen de Robinson Crusoe deja de ser importante y es catalogado como un flojo, desempleado, frívolo, salvaje, deshumanizado, violento, agresivo, etc. Sin mencionar que forja su fortuna por la esclavitud. Un autor más del que nos habla Ost en su trabajo es de Franz Kafka, quien es un autor emblemático del siglo XX, en palabras de Ost. Él era un abogado judío practicante y se le denominaba como un obsesionado con la ley. Él en sus obras solía dar denuncia de la perversión de la justicia, y muestra de ello son sus personajes, en los cuales encontramos a sus distraídos o perversos legisladores, jueces arbitrarios, abogados idiotas o sus verdugos quisquillosos. Y es que para Kafka, las disfuncionalidades de la justicia no eran más que síntomas, algo que él pudo haber entendido como un mundo totalitarista que se desata en el centro de Europa y especialmente de lo que posteriormente se da en las comunidades jurídicas. Digámoslo algo como una putrefacción de la sociedad. Sin embargo, Oz da una interpretación en los términos del fracaso de la simbólica estructuración de la intersubjetividad y la correlativa regresión a la ley arcaica de la necesidad. En ese sentido, se pueden ocupar las enseñanzas de Paul Ricoeur, quien nos recuerda que acceder al universo de las leyes presupone internalizar una relación simbólica que está representada por el uso de los pronombres personales, donde el yo se traduce en una presunción de la autonomía del sujeto que habla en primera persona. El tú se traduce con el reconocimiento de otros, y el él que representa una tercera persona. Aplicando esta relación simbólica al trabajo de Kafka y en especial a su obra llamada El Proceso, se traduce un colapso en la constitución simbólica de la sociedad y especialmente en la imposibilidad de que un tercero, ya se le llame derecho o juez, pueda intervenir como mediador triangular entre las dos partes. La primera etapa del colapso se da en el pronombre él, y esto se refiere precisamente a la inaccesibilidad de los jueces. El segundo colapso se presenta en el pronombre tú, y esto se refiere a la corrupción de la figura de la autoridad. Y el último colapso o derrumbe es el del pronombre yo, y representa el colapso de la institución que simboliza la sociabilidad, devorada por una culpabilidad y ante la ausencia de la ley y el fracaso de los jueces por expresarla. Ahora vamos a aplicar lo que hemos aprendido sobre el derecho y la literatura, y vamos a ver cómo se refleja el derecho en la literatura. El libro que yo me di la tarea de leer fue Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Pero antes quisiera darles un contexto sobre cómo ha sido la esclavitud en Estados Unidos, lugar en el que se desarrolla nuestro libro. La esclavitud en Estados Unidos surgió con la fundación de las 13 colonias y terminó con la Guerra de Sucesiones en 1861 a 1865, en la cual se abolió la esclavitud al triunfar el norte de Estados Unidos, cuando Abraham Lincoln encabezaba el gobierno y decretó la libertad de los esclavos.
Después de esto, las personas afroamericanas fueron libres, pero no tenían los mismos derechos que los demás ciudadanos estadounidenses, quienes además buscaron la forma de que las leyes los beneficiaran más a ellos que a las personas de color, tales como no permitirles votar justificando que no sabían leer, o también la segregación escolar, que ésta se veía, caso que vamos a ejemplificar con nuestro libro. Todo esto lo hacían bajo la premisa de separados pero iguales. Así es como personas activistas en el siglo XX comenzaron una lucha para que se diera la igualdad. Triunfo de esto fue la promulgación de la educación como un derecho civil. Ahora, vamos a hablar un poco del libro. Va a estar narrada por Jane Louise Fitch, una niña que vive en Alabama. Su padre es abogado y decide defender a un hombre de color en los tribunales, acusado de violar a una mujer y golpearla. En el libro, Jane va a estar siempre acompañada de su hermano Jem, que es mayor que ella. Me gustaría tomar este libro para ejemplificar cómo se daba la discriminación en Estados Unidos. Un ejemplo de esto es cuando Jane y Jane son llevados por la mujer que los cuida, que es una mujer de color, los lleva a su iglesia. En esta iglesia, los niños les preguntan y se sorprenden de por qué no todas las personas tienen himnario para poder cantar las alabanzas, a lo que su nana les contesta que es debido a que ninguna de las personas en esa iglesia sabe leer, salvo el pastor, su hijo y ella. Este es un ejemplo de cómo se veían las personas afroamericanas segregadas en su educación y no les enseñaban porque no creían que fuera necesario, ni les permitían ir a los colegios, no les permitían ir a los mismos colegios que los de la gente blanca. Incluso el pueblo en donde vive Jane está apartado del lugar en donde viven las personas de color. Ahora me quiero enfocar en la parte en donde se lleva a cabo el juicio. Bien, el hombre que es acusado de haber violado se llama Tom. Él es un joven que además tiene mucha fuerza, es grande, así es como es descrito en el libro, y es acusado de haber violado a una mujer blanca que se llama Mayela. Cuando se da el juicio, Atticus, padre de Jane, quien está defendiendo a Tom, hace una aclaración sobre que la parte del cuerpo de Mayela que se encuentra golpeado es la parte izquierda, pero Tom es manco de su brazo derecho, por lo que no pudo haber sido él quien la golpeara. Todo este juicio se desarrolla de tal manera en la que muchas de las personas ahí quedan convencidas de que no fue Tom quien abusó de esta mujer blanca, sino su papá quien la golpeó, pero para justificarse decide acusar a Tom, pues solamente por el color de piel que tiene. Hay una parte que me gustaría retomar, que es cuando los niños platican de esto con una de sus vecinas, platicándole de cómo se había desarrollado todo el juicio
y sobre lo injusto que había sido la decisión del jurado de sentenciar a Tom, ella les dice que ya es un gran paso el hecho de que en un caso como el que se había dado, donde tiempo atrás los jurados hubieran deliberado en muy poco tiempo, se tardaron demasiado tiempo, lo que la hace pensar que alguno de ellos estaba convencido de la inocencia de Tom. A esto mismo hace referencia cuando los niños están platicando con su padre Atticus, el que les dice que ya es ganancia que uno de los jurados creyera que Tom era inocente y que no solamente se dejara llevar por los prejuicios del color de Tom. Esto nos da un claro ejemplo de cómo se está empezando a romper un paradigma, en donde ya no todas las personas están de acuerdo en cómo se les trata a las personas de color. Al final del libro, el sheriff del condado hace mención sobre que también creía en la inocencia de Tom y creía en la culpabilidad de quien era el padre de la muchacha. Pero fue por el jurado que fue sentenciado Tom y más tarde muerto dentro de la cárcel. En este libro podemos ver en esta parte y en otras muchas cómo es que se vivía la discriminación en Estados Unidos y de cómo escritores dentro de un libro de literatura denuncian y contribuyen a un movimiento que se estaba dando en esos años y que más tarde tomaría mayor relevancia con Martin Luther. Bien, yo considero que lo que hemos aprendido entre la relación del derecho y la literatura, y más exactamente del reflejo del derecho en la literatura, se puede ver muy claro en este libro que se llama Nuestros años verde olivo, escrito por Roberto Ampuero. Para entender este libro es muy importante conocer a Roberto Ampuero, ya que se trata de una novela autobiográfica, obviamente bajo esas tintas de novela política que Roberto Ampuero suele escribir. Roberto Ampuero es un chileno que sale de su país cuando está Pinochet en el poder y viaja a Alemania Oriental a estudiar periodismo en Leipzig, que en ese entonces llevaba el nombre de Karl Marx. Él sale creyendo firmemente en los ideales socialistas y comunistas, y allá conoce a Margarita. Él relata en este libro que es hija del general Cienfuegos, que es una de las manos derechas de Fidel Castro. Él comenta aquí que se enamora de ella y por eso él viaja a Cuba para hacer una vida con ella. Él cuando llega a Cuba pues va muy emocionado, ya que él deseaba conocer el régimen socialista. Una vez ahí, él llega gozando los privilegios de la clase alta, y él al inicio dice que está muy contento, que está muy convencido de todo, de cómo se viven las cosas en Cuba, ya que su percepción de cómo eran las normas en ese entonces, al estar en una plaza acomodada, eran perfectas. Sin embargo, conforme se va desarrollando el libro, él va conociendo el lado oscuro del socialismo, si así lo podemos llamar, y donde su percepción del derecho o de todo el régimen político y jurídico en ese entonces en Cuba, que lideraba Castro, es realmente muy diferente a como se ve en teoría y a como los ideales lo marcaban. Antes de terminar la novela, él dice o menciona cómo es que se divorcia de su esposa. Al divorciarse de su esposa, pierde todos los beneficios diplomáticos y deja de estar en una plaza acomodada. Entonces él comienza a vivir verdaderamente lo que es ser pueblo. Y él
en esto que dice Oz de cómo se refleja el derecho en la literatura, porque esto es literatura, claramente, él plasma aquí toda su percepción. Y es importante porque no deja solo en teoría lo que podría ser un sistema jurídico, un régimen político, sino que es la realidad en alguien que escribe literatura y que debe ser escuchado, y que este libro, cuando recién sale en Cuba, es censurado porque no quieren que conozca cómo es todo, o sea, no quiere que el pueblo despierte, porque si el pueblo despierta en medio, no propiamente conociendo las normas, sino a través de otra ciencia o de otra arte que es la literatura, puede ocasionar problemas. Él, durante este periodo, bueno, que narra aquí, conoce, o sea, es amigo de otro personaje, de otro escritor, que le cuenta que realmente las represiones ahí son muy feas y que es importante dejar huella de todo lo que se ha vivido. Es importante que se deje huella de lo que se está viviendo para que realmente se conozca cómo es el régimen, y no solo porque es un régimen político, sino jurídico. Y como dice Oz, el derecho se debe construir a partir de una o interdisciplinariedad. Y es claro este libro que lo refleja, porque él narra su decepción en aquella tierra de libertad, como se le llamaba Cuba. Finalmente él abandona la isla y muy decepcionado por su percepción del derecho. Entonces yo considero que un ejercicio muy importante sobre todo esto que nos habla Oz, de lo que nos habla Oz del derecho y la literatura, se puede aplicar en este libro, porque es un claro reflejo de lo que es el derecho en la literatura, y un derecho distinto al que muchos conocemos y del cual se ha hablado mucho, pero nunca se ha hablado como él lo dice, de la manera real o tan vivido en carne propia como lo escribe Roberto Ampuero.